Bien, iniciamos entonces el seminario en nombre de la Internacional de Servicios Públicos, la ISP, Federación Mundial que congrega más de 30 millones de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos en más de 154 países del mundo. Un saludo fraterno a todos los jóvenes que con entusiasmo han respondido a esta convocatoria que se enmarca dentro de nuestro proyecto Union to Union, que lleva por título Fortalecimiento Sindical para el Trabajo Decente y los Servicios Públicos de Calidad en Honduras y en Paraguay. Este proyecto es financiado por nuestra afiliada en Suecia, Visión, que a través de Union to Union y a partir de este año y para los próximos 5, vamos a estar implementando en los países, en 2 países de América Latina, este importante proyecto que cada vez más a nivel del mundo están reduciéndose. Entonces, el tener hoy día un proyecto como este en Paraguay es para nosotros importante, pero también implica un gran desafío poder sostenerlo. Y el sostenimiento de los proyectos, ante todo, se debe al trabajo y las actividades que las afiliadas planifican y luego implementan. Quiero agradecer también a las afiliadas de Paraguay, al Comité de Jóvenes, liderado por Ornella Cardoso, Rolando Vera, que conjuntamente con la representante de las y los jóvenes de Interamérica ante el Comité Ejecutivo Mundial, Fátima Fernández, han realizado un esfuerzo en la difusión, en la promoción de esta escuela de formación continua para los jóvenes que hemos denominado Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento de los Jóvenes Sindicalistas de Paraguay, cuyos 2 objetivos, lo va a mencionar más tarde Fernanda de nuevo, creo, cuyos 2 objetivos primero son promover las campañas prioritarias de la ISP, incluidas las que abordan cuestiones relacionadas con las nuevas formas de empleo en el sector público, el rol del Estado y la lucha contra la privatización y la promoción de los servicios públicos de calidad. Otro objetivo que tiene esta escuela es poder fortalecer la incidencia de ustedes y sus propios comités al interior de los sindicatos, entregando herramientas y contenidos de liderazgo que faciliten su intervención en materias de políticas sindicales y laborales inclusivas y libres de discriminación, por supuesto, como siempre, con perspectiva de género. Pero en definitiva, ¿qué es lo que esta escuela busca o por qué hemos pensado en la importancia de esta escuela que fue parte de los contenidos planificados por sus propias organizaciones en abril? Bueno, primero porque los jóvenes figuran entre los principales afectados por la crisis mundial y luego de la pandemia esto se exacerbó aún más. Tienen más obstáculos para acceder al trabajo decente, a los puestos laborales con condiciones óptimas y no precarias, y de no encontrar soluciones viables y urgentes, las perspectivas de desarrollo personal y de empleo para millones de jóvenes se verán amenazadas y por supuesto que Paraguay no es la excepción. Los jóvenes tienen casi el triple de probabilidades de estar desempleados que los adultos, siendo las mujeres jóvenes las más afectadas, que representan más o menos alrededor del 40% de los desempleados a escala mundial. Los trabajadores y las trabajadoras jóvenes no solo se encuentran desempleados con mayor frecuencia que los trabajadores adultos, sino que además suelen ocupar empleos precarios, temporales, con bajos salarios, con menos seguridad social y en los que no se suele reconocer su grado de formación y menos aún en países como Paraguay, que tampoco hay una carrera profesional que les permita a la juventud capacitada poder ir ascendiendo por esa vía. Además, muchas veces los jóvenes son víctimas de un trato diferenciado, lo que abre una brecha entre las condiciones de trabajo de las y los jóvenes y sus compañeros de mayor edad, y eso han sido ustedes los que han relatado muchas de estas experiencias. En segundo lugar, también es importante esta escuela porque en este escenario laboral se suma el hecho de que muchos sindicatos del sector público no trabajan la perspectiva de juventud en sus políticas laborales y demandas reivindicativas. Por lo tanto, cuando configuran pliegos de petición, la realidad específica que sufre la juventud y los trabajadores jóvenes, la verdad es que no están insertas en estas demandas.
No tienen, por otro lado, liderazgos jóvenes en sus órganos de decisión y con muchas dificultades emprenden campañas para atraer a trabajadores jóvenes al movimiento sindical. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque es cierto que organizaciones en las que ustedes están participando, hay juventud participando muy entusiastamente, pero la verdad es que no es la generalidad del movimiento sindical. Esto hace que la falta de renovación sindical debilite de poco a poco la capacidad de nuestras organizaciones de poder defender servicios públicos de calidad, poder defender un trabajo decente para todos los trabajadores y sobre todo para los trabajadores jóvenes que a menudo se ven afectados por la precariedad laboral. Para la ISP, la situación de los trabajadores jóvenes constituye quizás uno de los retos más profundos a los que se enfrenta el movimiento sindical y los sindicatos de los servicios públicos en particular. Creemos que es esencial garantizar la integración de los trabajadores jóvenes en todos los niveles de decisión, de dirección de la organización sindical, garantizar también esta participación en la actividad sindical en todo su amplio espectro si queremos realmente que nuestro movimiento sobreviva y siga creciendo. Esto significa que los sindicatos eliminen las barreras para la participación plena de los jóvenes en todos los lugares, desde el lugar de trabajo hasta los puestos de liderazgo en las propias organizaciones. Algunos hechos que me gustaría traer a colación y que son hechos importantes o hitos importantes en la vida de la ISP en materia de juventud. Primero, desde el año 2007, es decir, desde el Congreso de Viena, la ISP ha venido realizando modificaciones estatutarias que han permitido a las y los jóvenes del mundo alcanzar más espacios dentro de las organizaciones. En el 2007 se incorpora la cláusula del 30% de participación de jóvenes en las capacitaciones y también le da obligatoriedad al Ejecutivo Mundial, es decir, a la máxima instancia estatutaria dentro de la ISP, para que al menos consideren un 30% del presupuesto de la ISP para capacitación a la juventud. En el año 2012 también hay modificaciones dentro del estatuto, una modificación importante porque le permite que cada región considere un joven representante de cada una de ellas para llegar directamente al Comité Ejecutivo Mundial. Y entonces tuvimos desde el año 2012 hasta el año 2017 4 jóvenes sentados en la máxima instancia de decisión de la ISP. Un representante de Interamérica, otro representante de Asia-Pacífico, un representante de Europa y un representante de África. En el año 2017, el estatuto de la ISP sufre una nueva modificación y en vez de 4 jóvenes en el IDI o en el Ejecutivo Mundial, los jóvenes logran tener 8, es decir, 2 representantes de cada región en esta instancia máxima de decisión del internacional. En otras palabras, la ISP ha garantizado un papel a los trabajadores jóvenes en cuanto a la toma de decisión en las estructuras de nuestro sindicato global y es también para la ISP importante que quienes hoy día son parte de esta organización trabajen lo mismo. ¿Hacia dónde queremos ir en definitiva? En lo inmediato tenemos este proyecto para Paraguay y Honduras, que pretende que se fortalezcan los sindicatos para poder mejorar no solo las condiciones laborales de quienes prestan estos servicios, sino que también se puedan estos servicios financiar, se puedan proveer con calidad y de esa manera gana la sociedad y ganamos todo en su conjunto. Creemos que poder abordar desde los sindicatos de Paraguay estas cuestiones son prioritarias y este encuentro sin duda va a marcar un punto importante para aquello porque no solo en Paraguay, sino que en el mundo los sindicatos tienen deudas que saldar a la hora de poner en la agenda actual no solo la perspectiva de género cuando hablamos de medidas para abordar y salir de las múltiples crisis en las que estamos, sino también perspectiva de juventud cuando hablamos específicamente de trabajo decente. Entonces creo que tenemos una oportunidad formativa
importante hoy día. Este proyecto y la solidaridad internacional hoy tienen a Paraguay como uno de los países con ayuda económica para poder seguir impulsando cambios a favor de los trabajadores del sector público y donde la juventud está en el corazón principalmente de este proyecto. Así que los animo a mantenerse atentos en este primer módulo que es online de esta escuela. Como decíamos al principio, a las 9 de la mañana, decíamos que es importante el que puedan conectarse hoy día para poder continuar esta escuela el 3 de agosto próximo. Bueno, y esta es la primera etapa entonces. Así que yo me quiero quedar acá, quiero dejar con ustedes a Fátima Fernández, porque cuando la juventud consiguió 8 escaños en el Comité Ejecutivo Mundial, Fátima fue una de las compañeras de juventud que fue nominada por el resto de los jóvenes de Interamérica para ocupar un sillón dentro de esa estructura. Hoy día es nuestra representante política de la región interamericana ante el Comité Ejecutivo Mundial y quiero entregarle entonces la palabra a ella en nombre de Interamérica y luego a los dueños de casa, que son los coordinadores del Comité Nacional de Jóvenes, Ornella Cardoso y Rolando Vera. Fátima. Buenos días, Nayaret, Fernanda y a todos los compañeros presentes. Me pone muy contenta en la convocatoria que estamos teniendo actualmente con los jóvenes. Al principio un poco preocupada, pero a los jóvenes nos cuesta arrancar un poquito a la mañana todavía, así que ahora me siento más tranquila. Bueno, así como decía Nayaret, desde el 2017 estoy como representante de los jóvenes en el Comité Ejecutivo Mundial. En mencionar que este es un año de congreso. En octubre nuevamente tendremos al Congreso Mundial de la ISP, en donde se tomarán nuevamente la decisión de tener los nuevos representantes por Interamérica. En decirles que la escuela de formación que tiene Paraguay la tenemos que valorar, y no solo valorar, sino aprovechar al máximo para que todos los jóvenes podamos llegar, como decía Nayaret, a los espacios de decisión dentro de nuestras organizaciones. Es un desafío todavía y muy grande para Paraguay, que el movimiento sindical es como muy hermético de los adultos, de los hombres, y entonces ese es un desafío que tenemos todos los jóvenes, principalmente las mujeres jóvenes, para ingresar al movimiento sindical, aprovechar estos espacios, formarnos, capacitarnos. Fernanda Villegas es una excelente profesora, así que no duden, aprovechar, preguntar, estar atentos, y estoy siempre a la disposición de todos los jóvenes para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Nayaret, Fernanda. Gracias, Fátima. Ornella. Muy buenos días a todos. Espero estén bien. Agradecer una vez más que estén acá conectados 27 participantes, que es algo muy importante para la coordinación actual del CNJ. Entonces, sin alargar mucho, yo quiero darle la bienvenida a los compañeros, a los nuevos y a los que no son tan nuevos también dentro del Comité Nacional de Jóvenes. Instarle a que valoren estos espacios de formación que cuando empezamos parece ser no muy importante, no muy interesante, pero una vez insertos en esto, uno se da cuenta que la labor de un sindicalista es bastante extensa, es un trabajo que conlleva de mucho, que no es solamente en el sector en el que nos desenvolvemos, sino que abarca muchas áreas. Ahora, yo me he dado cuenta de todo eso con la enseñanza que nos vino brindando la profe Fernanda de la mano de Nayare, de los financistas, ¿verdad? Que sin ellos nosotros no estaríamos aquí reunidos, no estaríamos capacitándonos. Instarle a que formen parte que sean miembros activos de su sindicato de base, así como también ocupen cargos de decisión en sus sindicatos. Hoy por hoy puedo decir que
En su momento inicié en esto sin tener una idea de lo que era el sindicalismo en Paraguay y de lo que, del poco espacio que tiene la juventud en estos espacios, en los sindicatos. Entonces, nosotros, quienes estamos acá, debemos impulsar, y así como dice Nayaret, que en nuestras bases tengamos una perspectiva de juventud, que nosotros seamos quienes impulsemos a las personas que ya están hace tiempo, como para no decir viejos, ¿verdad? Que nosotros seamos quienes impulsemos y estemos al lado de ellos adquiriendo también experiencia y vayamos nosotros enseñando a los demás compañeros, impulsando desde el liderazgo, desde una convocatoria, que anime a los demás, porque es lo que nos hace falta de repente, ¿verdad? Echemos codo a codo por los derechos. Y nada, eso, agradecerles a todos porque estén aquí. Muchas gracias a Fernanda por siempre tener esa paciencia, por siempre, inclusive por saber más que todos nosotros de lo que es Paraguay. Y muchas gracias, Nayare, también por todo esto que hacen. Muchas gracias, Ornella. Ya sabes, Fernanda, por saber más que ellos de Paraguay. Rolando. Estás muteado, Rolando. Ahora sí. Muy buen día, Nayaret. Buen día, María Fernanda. Buen día a todos los compañeros que hacen posible y hacen interesante realmente este espacio bajo, bueno, con el soporte de lo que es el proyecto Union to Union, de lo que estaba hablando Nayaret, que son, detrás de eso hay un grupo importante realmente que se interesa por las luchas que tienen cada país en el desarrollo, por los jóvenes. Entonces, les invito a todos los compañeros a que hagan útil este espacio, que aprovechen el conocimiento de las compañeras a quienes les tenemos al frente, ¿verdad? Y hablar un poco de que es cierto de que las luchas con vista joven dentro de los servicios públicos abarcan mucho más de muchas veces de lo que nosotros pensamos. Hay gente que no tiene estos espacios que sí necesitan conocer porque está muy fragilizado lo que es el sentido del trabajo, la seguridad social, el compromiso con mantener los servicios públicos de calidad, de mantener los espacios realmente con calidad y beneficio para la gente que van a venir. Y invitar por medio de esos espacios a que realmente los jóvenes o los niños inclusive se profesionalicen. Se está perdiendo ese sentido a nivel nacional, se está perdiendo eso y se está menospreciando con los trabajos de frutos rápidos, pero sin seguros en lo profundo. Y de nuestros sectores, cada uno de nosotros, y con las luchas que tuvieron la gente que pasaron antes, muchas veces me ha hecho como ir un poquito para atrás para entender la importancia de esto, ¿verdad? Y las luchas que tuvieron, las pérdidas de vida que hubieron atrás, el valor que nosotros tenemos que tener para llevar esto adelante y para mantener lo que es realmente el poder incidir dentro de las decisiones de servicios públicos cuando se dice que son realmente cuestiones básicas, que como el aire, el agua, la energía que llega a todos los pueblos y que nosotros podamos ser incidentes por medio de los sindicatos. Y hoy en día se está hablando de no solamente eso, sino que garantizar la vida a través de nuestras luchas, ¿verdad? Y todos esos sentidos nos hacen llegar por medio de lo que es el significado en sí de trabajar por y para la justicia de nuestros puestos. Entonces, que hagamos valer esto y nos ha sido muy útil a nosotros, muy en particular también para nuestro sindicato, en poder realmente entender quiénes son los jóvenes que han identificado estas luchas y han hecho suyas también. Han demostrado el interés de que realmente le indigna ver gente que con posibilidades distintas a las nuestras. Entonces, agradezco este espacio a los compañeros que hacen posible y a los compañeros que están entrando, se están metiendo en esto, que también que hagan como un frente de onda a esto y le hagan conocer a los demás de la importancia que tiene para el sindicalismo. Nada más que agradecer y abrir el telón, como que yo creo que María Fernanda es lo que entiende esto, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Rolando. Muchas gracias,
Ornella, muchas gracias a Fátima. Le doy el pase a nuestra querida maestra, María Fernanda Villegas, responsable de la formación de muchos jóvenes, no solo en el Cono Sur, sino que también en el continente. María Fernanda también es una súper militante de la ISP. Esta militancia solo la interrumpió cuando fue ministra de Desarrollo Social del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Hoy día María Fernanda es directora del Centro de Estudios del Trabajo, CETRA, y también sigue acompañando nuestras campañas y la política de la ISP en las organizaciones donde ella asesora, donde ella está en los espacios e instancias formativas. Así que te doy la bienvenida, Fernanda, a esta escuela, y esperemos que partamos con un buen pie, al menos desde el punto de vista de la convocatoria, parece que ha sido buena. Bienvenida, Fer. Muchas gracias, Nayaret. Gusto de verte, hace tiempo que no nos vemos. Qué bueno que llegaste bien de tu último viaje de trabajo. Un cariñoso saludo al Paraguay a través de sus jóvenes, hoy día representados en esta escuela, a los líderes que hoy día les toca encabezar al CNJ y a Fátima, también representante también, que ha sido fruto de ese trabajo también. Así que espero que esto sea una escuela, va a ser más corta que lo que tradicionalmente hemos hecho, estas experiencias de formación, y eso tiene que ver con lo que mencionaron al pasar varias veces, que efectivamente los recursos que se disponen cada vez son más escasos para estos países. El mundo está viviendo momentos muy convulsionados para los trabajadores, hay situaciones complejas, incluso en los países que se consideraban donantes, que estaban en una buena posición, pero han ido cambiando sus propias condiciones porque hay esfuerzos desde el mundo de la política y de lo económico por cambiar esas conquistas, ¿no? Por transformar eso que se había conquistado. Entonces parece ser que aquello que no hemos alcanzado nosotros en nuestro continente, lo tenemos que luchar, pero aquellos que lo alcanzaron lo tienen que mantener. Así que tomen esto también como una suerte de responsabilidad colectiva, una responsabilidad social, el haber aceptado estar en esta escuela. Con eso doy por iniciado entonces la fase más formativa y voy a partir compartiéndoles pantalla. No, perdón, antes vamos a hacer otra cosa. Espérenme un poquito. Antes de eso, vamos a hacer una ronda de presentación y necesito que en esa ronda de presentación me indiquen quién ha participado de alguna de las escuelas anteriores para tener una visión de quién está por primera vez acercándose a esta experiencia y cuáles ya tienen un bagaje mayor. Entonces, necesito que me indiquen si han participado, el nombre, el sindicato del que provienen, si es que son representantes o delegados o delegadas, me lo indiquen, y si han participado o esta es su primera vez en este tipo de jornadas de la ISP. Partimos entonces, voy a ir nombrándolos, aunque yo ya les conozco, pero quiero que lo digan ellos mismos. Por lo que yo estoy viendo arriba, Rolando es el primero. Bueno, me presento de vuelta a María Fernanda. Soy Rolando Vera. Hoy estoy como coordinador del Comité Nacional de Jóvenes en representación del Sindicato de Trabajadores de la empresa ITQ Nacional, como secretario de conflicto en la Junta Directiva, y ya he formado parte de como 3 escuelas, ¿verdad? Hoy en día acompañando realmente desde la coordinación. Muy bien, gracias Rolando. Te criamos de potrillo a ti. Sí, y tengo que decir otra cosa, Rolando, para que estás hablando estupendo, está súper clarito. Vamos a ir haciendo. Muy bien. Ornella. Sí, yo soy Ornella Raquel Cardoso Silva,
Yo soy secretaria de la Juventud de la FESIFUNA. ¿Te quedaste pegada, Ornella? Sí, se nos quedó pegada, Ornella. Bueno, alcanzó a decir quién es y de qué organización es, y como vemos, ella también es producto de estas escuelas. Ella llegó como hija de una sindicalista y hoy día está a título propio como secretaria de FESIFUNA. Bienvenida, Ornella. Bueno, Fátima. Bueno, mi nombre es Fátima Larisa Fernández, soy del sector municipal del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción, SINOEMA. Estoy como secretaria de la mujer hoy día dentro de mi sindicato. Sí, ya hice varias escuelas, llevo desde el 2016 aproximadamente siendo parte del Comité Nacional de Jóvenes y desde el 2018 siendo parte del comité ejecutivo de mi sindicato. Muy bien. Gracias, Fátima. Juan. Buen día para todos. Yo soy Juan Argüello, soy socio de Citrama de la Municipalidad de Asunción. También estoy en el área de finanzas. Ya participé en el módulo anterior de la escuela sindical. Muy bien. Gracias, Juan. Nayara. Muy buenos días a todos, compañeros. Me presento, soy Nayara Magalí Barreto de FESIFUNA y soy miembro activa. Y bueno, estoy participando desde aquí, desde una colonia de vacaciones con mi hija, así que ténganme un poquitito de paciencia. Pero muy contenta, María Fernanda y Nayaret, por una vez más instruirme en este paseo sindical. Y espero que también salga formada como Rolando, Fátima y Ornella. Muy bien. En ese camino estás ya, Nayara. Luz. Hola, buen día. Yo soy del Consejo Nacional de Jóvenes de la Asociación Paraguaya de Enfermería y es la primera vez que estoy participando. Soy Luza. Bienvenida. Bienvenida, Luz. Gracias. Yamile. No te escucho. ¿Tienes apagado, Yamile, tu audio? Ahí sí. Sí, ahora Buen sí. día para todos. Mi nombre es Yamile Candia. Pertenezco al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción, Citrama. Ya sería mi segundo mi segundo año consecutivo en lo que es en la escuela sindical de jóvenes y como siempre estamos para aprender. Gracias, Yamile. Ann. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto, Ann. Buen día para todos. Yo soy Ariane Arias, soy miembro del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción, Citrama, y me desempeño en el área jurídica en Citrama y también en la dirección jurídica de la municipalidad. Y no es mi primera vez, ya algunos me conocen de la escuela sindical y estoy muy contenta de volver a escucharle a todos. Gracias. Gracias, Ann. Fátima Aguayo ahora. Tenemos dos Fátima. Hola, buenos días. Yo soy la estudiante Fátima Aguayo, pertenezco a la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNA y actualmente estoy en representación del Comité Nacional de Jóvenes de la Asociación Paraguaya de Enfermería. Es la primera vez participando de esta actividad. Agradezco por la invitación y espero poder formarme con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Fátima. Bienvenida. Elías. Muy buen día, Fernanda. Buen día, Nayaret. ¿Cómo le va? Buen día, compañeros. Bueno, mi nombre es Elías Martínez. Soy miembro del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción, Citrama. Ya nos habíamos reunido anteriormente, pero es mi primera vez en la escuela sindical. Un gusto bastante grande de mi parte poder participar en esta escuela. Y nada, saludarles cordialmente y es que espero que podamos atribuir bastantes conocimientos juntos. Gracias, Elías. Romina.
Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Romina Romero, soy del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores y Congreso Nacional, y esta es mi primera vez participando en la escuela sindical. Perfecto, bienvenida. No habíamos tenido de esa organización, muy bien. Manu. Sí, buenos días a todos. ¿Qué tal, profe? Eh, Soy Manuel Rodas, del Sindicato de la Municipalidad de Asunción, Sinoema. Esta es mi segunda vez. La primera fue la escuela abierta, que por hubo motivo no se pudo realizar el segundo módulo. Esta Perfecto. sería mi segunda vez ya. Ah, perfecto, Manu. Tú estuviste bailando conmigo, ya. Sí. Muy Y bien. agradecido por la oportunidad de volver a estar con usted, mi querida profe. Gracias, Manu. Yolanda. Buen día, Fernanda, compañeros, compañeras. ¿Cómo están? Mi nombre es Yolanda Duarte. Soy del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción. Estoy como secretaria del Comité Ejecutivo y desde el año pasado he venido participando en las escuelas sindicales y de jornadas de capacitación. No es la primera vez, así que nada, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Perfecto, gracias, Yolanda. Rada. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. También es la primera vez que estamos participando, ¿verdad? Venimos del Consejo Nacional de Jóvenes, de la Asociación Paraguaya de Enfermería, y como dije en la jornada pasada, dispuestísimas para seguir aprendiendo en poder liderar sindicatos, y para nosotros es una oportunidad y esperamos realmente que sea provechoso para todos los jóvenes que hoy estamos participando en este encuentro. Muchísimas gracias. Gracias, Rada. Ángel. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Yo soy Ángel León, soy miembro del Sindicato de Trabajadores de la ITPUI Nacional. Estoy como delegado sectorial por la Dirección Financiera y esta sería mi primera participación. Un gusto para todos. Igual, Ángel. EIP. E&P. A&P. ¿Quién es este gringo o gringa? E&P. Tiene solo el signo E. ¿No? No hay nadie. Es la persona que estaba pidiendo que le repasaran el link. ¿Puedes activar tu audio? Un misterio, A&P. E&P. Nada. Shirley. Shirley, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Hola, Yo soy Shirley. del sindicato del Ministerio del Interior, Citramil, y es la primera vez como participante de la Escuela Sindical de Jóvenes. Un placer. Bienvenida. Muy Gracias. bienvenida. Gerardo Carreras. Gerardo, no te escuchamos. Ahora tienes bien tú, pero no, aún así no te escuchamos. La transmisión está bien porque estás abierto el micrófono, pero no se te escucha, Gerardo. Algún botoncito hay ahí que apretar. A ver ahora, conectar con el audio, ahí estás conectando. A ver, ahí sí, a ver. No. No, Gerardo. Cuéntanos, Gerardo, en el chat, por favor, de qué sindicato eres y si es primera vez, y yo lo leo al aire para todos. ¿De acuerdo? Ya.
Entonces, mientras Gerardo escribe, yo les cuento de Cristel. Cristel. Buenos días para todos. Yo soy Cristel Riquelme. Estoy en representación del Consejo Nacional de Jóvenes de la Asociación Paraguaya de Enfermería. Agradecida por la oportunidad de pertenecer a este tipo de espacios que ayudan a formarnos a todos en distintas áreas. Entonces, agradecida. Muy bien. Vanessa. Buen día. Buen ¿Me día, escucha? Vanessa. Sí. Sí, yo soy Vanessa Liñán, estoy en representación del Consejo Nacional de Jóvenes de la Asociación Paraguaya de Enfermería y es también la primera vez participando. Gracias, bienvenida, Vanessa. Nehemías. Muy buenos días. Yo estoy representando al Sindicato de Trabajadores de la Dirección General de Migraciones, ahora Dirección Nacional. Estamos adheridos a la Central de Trabajadores de Paraguay y esta es mi primera vez en participar en este tipo de eventos y espero aprovechar al máximo. Muchas Gracias, gracias. Nehemías. Bienvenido. Gracias, gracias. Juan. Juan Hermoa. ¿Estás por ahí? Juan. Ahí está Juan. Te fuiste, cerraste la hora de nuevo la imagen. No te escuchamos. Ahí sí. Ahí. Ahora Tengo sí. problemas de conexión también. Sí, Cuéntame. me presento, yo soy Juan Armoa, soy representante de los jóvenes de Citrama, actualmente también formo parte del comité ejecutivo y un gusto volver a verles. Gracias, Juan. Edith. Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Edith Fernández, pertenezco al Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción. Actualmente soy miembro ejecutivo de mi sindicato, Sinoema, en la cual estoy desempeñando la Secretaría de Prensa. Muy bien. Y ya me estoy dando vuelta porque Ornella ya se presentó. Y Gerardo nos comenta que es Gerardo Carrera, miembro del sindicato de Stevie de la Itaipú Binacional. Él es delegado sectorial por la dirección financiera y es la primera vez que está participando. Él nos envía muchos saludos. Bienvenido, Gerardo. Ahí está, entonces parece todos o me queda gente. Sí, te falta una persona que se llama Engel, pero yo le estoy Engel. preguntando Acá, qué es. ya. Engel, tu nombre, tu sindicato y si has participado antes con nosotros. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Bien, entonces Buenos deduzco días, que ya... compañeros, todos Sí, también. ya. Sí, bueno, mi nombre es Engelberto Unzaín, soy del sindicato Stevie de la ITPUI Nacional. Ya participé del año pasado de la escuela sindical, creo que ya uno más también cuando fue online, no me recuerdo en la pandemia, profe, ¿verdad? Sí, sí. Entonces estamos hace un tiempito ya compartiendo experiencias y aprendiendo muchísimo con la profe y con todos los compañeros. Estamos a las órdenes para cualquier cosa y muchas gracias. Excelente, muy bienvenido. Bueno, ya con todos adentro ya vamos a empezar, vamos a compartir pantalla y les pido por favor que no me dejen hablando sola porque la idea de esto es que sirva justamente como preludio para lo que se nos viene en agosto, que es presencial. Entonces, déjenme... ¿Ven la pantalla? No, no la están viendo. A ver, Sí, se ve, Fernanda, se ve la pantalla, pero sí. en modo donde vemos todas las diapositivas, no lo vemos en modo presentación. Espera. Pero también sirve, ¿eh? Sí, pero quisiera... Ahí sí. Muy bien. Ahí ya. sí. Ahí sí. Bueno, entonces,
vamos a hacer lo siguiente. Como yo no les estoy pasando la pantalla, no puedo saber cuándo me hacen una pregunta. Entonces le voy a pedir que si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, la pueda hacer a través del chat. Y le voy a pedir, sea Álvaro, sea a Nayer, que me indiquen cuando haya, porque no las tengo a la vista, el chat, ¿sí? Y cada cierto tiempo voy a ir haciendo algunas paradas para que podamos hacer esta conversación un poquito más amena y no tan árida. Bueno, esta escuela, que ya tiene unas versiones anteriores, como se habrán dado cuenta, quienes por primera vez están asistiendo, e incluso logramos hacer durante la pandemia, no nos detuvieron y logramos hacer una escuela mucho más extensa que la que vamos a hacer ahora. Hay más o menos el 50%, un poquito menos, diría yo, de personas que están por primera vez con nosotros. Entonces, vamos a partir de cosas que a lo mejor el resto conoce, pero para nosotros es muy importante porque la participación de los jóvenes se considera prioritaria para la ISP por dos razones. Primero, porque queremos ensanchar las bases del sindicalismo y esas solo pueden crecer en la medida de que los jóvenes que están entrando al mercado de trabajo, sea público o privado, se incorporen también a la sindicalización. Y segundo, porque nos interesa adicionalmente que esos jóvenes vayan preparados a enfrentar los escenarios que van a encontrarse hoy día para poder, como muy bien dice el segundo objetivo de este taller, incidir. Es decir, no solo nos importa que sean más jóvenes en el sindicalismo, sino que nos interesa que los jóvenes pongan puntos. Ustedes se habrán dado cuenta, entre todos los jóvenes y las jóvenes que estuvimos conversando en la presentación, hay muchos que yo les saludaba, les decía, ustedes llegaron en una calidad de socios o socias y hoy día son dirigentes de sus organizaciones. Es decir, ahí se está logrando ver la incidencia, pero no todos ni todas las dirigentes van a llegar a ser lideresas o líderes dentro de la dirección, de las directivas. Hay muchas otras formas de incidir y participar en sus organizaciones, ¿ya? El objetivo de esta escuela es promover aquellas ideas, fuerzas que dan vida a la Internacional de Servicios Públicos y que se traducen en campañas de trabajo en muchos países del mundo. Y segundo, que estos jóvenes puedan, que ustedes puedan, a partir de los conocimientos entregados, efectivamente poder intervenir activamente en sus sindicatos y que sus sindicatos se hagan más fuertes para las distintas luchas que tienen que enfrentar en sus sectores y en el país. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que van a constituir la reflexión de esta escuela, de estas dos secciones, tanto esta como la que viene? Vamos a estar interactuando con 5 ideas fuerzas. La primera es la idea central, el mundo del trabajo, el Estado, el mundo del trabajo en el Estado, ¿no? Y cómo el trabajo humano buscamos y luchamos para que ese trabajo sea un trabajo digno, que sea un trabajo retribuido, que sea un trabajo protegido, todo eso que se llama trabajo decente, que es un concepto de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, un organismo internacional afecto a Naciones Unidas y que brega de una manera tripartita porque el trabajo tenga un rol importante en la observación de la política global. Lo segundo es el Estado. El Estado porque ustedes pertenecen a él, sea descentralizado o centralizado. Cuando hablo de descentralizado, hablo de los municipios, ¿no?
esto que conforma el Estado es importante que lo conversemos, ¿no? Porque es su empleador, es el empleador directo de ustedes. Y lo que pasa en el Estado repercute en toda la sociedad. Pero además, lo que pasa en el Estado, o depende de las cosas que pasan en el Estado, el que ustedes puedan tener mejor calidad de su propio empleo, de su propio trabajo. Por tanto, estas dos ideas están relacionadas. Tercero es la ISP. Esta Global Union, o sea, una unión global de trabajadores que representa desde principios del siglo XX a los trabajadores del sector público, internacional del sector público. Los trabajadores se han ido organizando desde el surgimiento del movimiento sindical en organizaciones locales, o sea, está tesorería, está Itaipú, está enfermería, pero también hay organizaciones intermedias, federaciones, confederaciones nacionales, colegios, sindicatos nacionales, y después están las federaciones, incluso después podemos avanzar más a las centrales, y a nivel internacional también hay una forma de organizar a los trabajadores que son las Global Union. Y en este caso, ustedes, todos ustedes, por estar directamente su sindicato o sus confederaciones adheridas a la Internacional de Servicios Públicos, quiere decir que ustedes forman parte de este multitudinario grupo de personas que luchan por ciertas ideas en relación a cómo debiera ser el trabajo de los servidores públicos en el mundo. Están los educadores, están la salud, está el sector de municipalidades, ¿verdad? Está la administración central, ¿no? Están muchos sectores y todos ellos confluyen en esta gran organización global. Después, la tercera idea con la que vamos a estar trabajando tiene que ver con enfoque de juventudes y género. ¿Por qué? Porque ustedes son un grupo etario determinado, que son menores de 35 años, que es lo que define como en parte de sus políticas la Internacional de Servicios Públicos como jóvenes. Es un corte. Si fuéramos a Naciones Unidas, fuéramos a otros organismos internacionales y los propios referidos a estadísticas, nos dirían que el enfoque de juventud llega hasta los 29. Pero en el sector público, debido a que la rotación no es tan rápida, entonces se tiende a trabajar con eso. Quienes lleguen hasta 35 años se les considera jóvenes. El enfoque de juventudes tiene que ver, al igual que el enfoque de género, con una mirada particular sobre la realidad. Todos podemos observar lo que ocurre en la sociedad, todos podemos observar lo que ocurre en sus puestos de trabajo, pero cuando uno se pone unos lentes particulares como los de juventudes o de género, se miran desde una mirada particular. Esto es, nos va a preocupar particularmente los efectos que tiene sobre la gente más joven en el mundo del trabajo, aquellas cosas que conversemos. Y lo mismo, el enfoque de género también nos va a preocupar de manera particular trabajar porque las brechas de mujeres se eliminen. ¿Por qué? Porque lo que decía Nayaret Quevedo al principio, cuando abrió esta sesión, los jóvenes y las mujeres son los grupos más perjudicados a nivel social, económico, etcétera, etcétera. No solo porque les cuesta encontrar empleo, sino porque además entran en condiciones mucho más precarizadas que otros trabajadores. Muchas veces les hacen pagar el piso, como dicen ustedes, o otras expresiones de decir lo difícil que es finalmente juntar experiencia y ya que te traten como un trabajador de primera. Lo mismo las mujeres, las dificultades que tienen para cerrar la brecha salarial o las dificultades que tienen respecto de compatibilizar lo que es el cuidado infantil con el trabajo para aquellas que deciden
ejercer su maternidad. Son todos temas específicos y por eso vamos a hablar entonces de enfoque de juventudes y género. Y finalmente, el concepto de liderazgo del que vamos a estar conversando permanentemente y mucho más en el segundo módulo, porque vamos a hacer ejercicio y va a ser bastante más activo que esto que podemos lograr a través de este medio. Liderazgo porque lo que apuntamos es que ustedes efectivamente de aquí, quienes son líderes, ejerzan ese liderazgo cada vez de mejor manera y aquellos que no lo son puedan ser reserva sindical para los cambios. Esto es, que estén preparados para ejercer funciones en su espacio, para poder liderar procesos, para poder estar en condiciones de, en su calidad a lo mejor de delegado de un territorio o de un área de trabajo o de, de una provincia, de algún municipio, puedan ahí desde allí ejercer este liderazgo. O sea, nos interesa que el mundo sindical no se vaya quedando con los mismos de siempre eternizados en los cargos, sino también que haya rotación, porque eso significa darle vida a las organizaciones, ¿no? Y que puedan dar sus luchas de mejor manera. Así que estos son los elementos constitutivos de esta reflexión, que vamos a estar interactuando con estos 5 elementos constantemente, aunque en esta sesión vamos a abocarnos mayoritariamente al concepto de Estado. Entonces, para ya entrando en materia, lo primero que quiero es preguntarles a ustedes si ustedes como jóvenes de la ISP reconocen que tienen particularidades como jóvenes del Paraguay. ¿Hay especificidades en el empleo que ustedes digan, sí, los jóvenes nos pasa esto, o los jóvenes somos de esta manera, distinguiéndolos de otros dentro de las propias espacios laborales y sindicales? Y esa es una pregunta reflexiva para que ustedes me digan si consideran que hay especificidades o particularidades que justifiquen que hagamos una escuela para jóvenes y no sea simplemente una escuela. Que le pongamos apellido, escuela para jóvenes. A ver, voy a dejar un minutito de compartir para ver si hay alguien con alguna opinión que plantee si ve diferencias o particularidades de ustedes como jóvenes en el Paraguay, en el mercado de trabajo. ¿Hay algo que los identifique como jóvenes o no? Daría lo mismo que en esta sala hubiera gente ya mayor, ya terminando la carrera o digamos la carrera laboral o ya. ¿Hay alguna particularidad? Silencio, se fueron a tomar café, ¿qué? Tereré, ¿dónde están? Se quedaron todos mudos. Yo creo que sí tenemos unas cuantas particularidades como jóvenes. Para empezar, en el empleo acá en Paraguay, por lo que se decía al inicio, no tenemos, uno entra al empleo sin tener posibilidad de ir escalando. Entonces, mientras sos jóvenes, por más que ya tenga 1, 2, 3 años dentro del empleo, es como siempre te tienen, te ven como sin experiencia. Dentro del empleo público sería. Cuesta muchísimo ir escalando una vez que ingresas. Entonces tenemos 2 dificultades. Dificultad en construir experiencia y dificultad de construir carrera y de ascender. Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna otra particularidad ustedes como jóvenes? Hay una diferencia entre el público y privado. En el privado, sí o sí, cuando te van a contratar, te requieren que tengas experiencia. Y en el público, por lo menos, te dejan crecer dentro de la institución. Y lo que yo no
no se entiende es por qué una empresa privada te tiene que pedir experiencia, siendo que vos querés entrar para ascender, para requerir experiencia y no, a eso es lo que yo no le encuentro la lógica en el sector privado. Ya, entonces tú dices que la empresa privada aún es mucho más difícil la situación de los trabajadores jóvenes porque les piden una experiencia y cómo construyen experiencia si no les dan la oportunidad. Perfecto. Claro. Y acá Vanessa nos opina a través del chat que dice, incluso para acceder a un empleo difícil para los jóvenes al culminar recientemente la carrera profesional. O sea, no basta estudiar para poder ingresar. Entonces parece ser que ahí encontramos un punto común, que hay otros sectores que no van, otros trabajadores de otros grupos etarios no van a observar. ¿Alguna otra cosa más? En las relaciones en el trabajo, en cómo los miran a ustedes como jóvenes en el mundo del trabajo. ¿No? Parece que no. Bueno. Entonces, si identificamos, ustedes nos plantearon dos ideas fuerza. Ustedes dicen, los jóvenes tenemos dificultades para acceder al empleo por primera vez porque nos piden experiencia, pero a la vez no podemos construir experiencia, es decir, un círculo negativo. Y luego, adicionalmente, dicen, nos cuesta mucho ascender, construir carrera dentro del empleo. Entonces, serían dos de los fenómenos que ustedes observan como particulares. Voy a agregarles otras cosas que ocurren en el mundo. Los jóvenes tienen una dificultad no solo para acceder a los puestos de trabajo, particularmente por primera vez, y para ascender. Hay un tercer tema que está asociado a que muchas veces entran en puestos mucho más precarios, en tipos de contratos mucho más precarios, ¿no? Estar finalmente en la planilla laboral permanente cuesta mucho más para los trabajadores que están entrando. Entonces tienen formas contractuales, contratos que se pueden deshacer, que depende mucho más del empleador y por tanto tienen muchas más amenazas de poder ser despedido o desempleado. Una cuarta idea que les quiero transmitir es que los jóvenes también tienen muchas dificultades en relación a sufrir violencia y acoso. ¿Por qué? Porque están recién empleados, no quieren perder su puesto de trabajo, entonces son más susceptibles a recibir acoso y violencia. Y particularmente las mujeres agregándole el signo de acoso de un tipo, acoso sexual. Es más común en las jóvenes que para ascender o para moverse requieran, pero también para los jóvenes que sufran este tipo de situaciones adversas al interior del trabajo. Lo quinto es que a veces las remuneraciones son remuneraciones mucho más precarias que otros trabajadores, ¿no? Porque las remuneraciones muchas veces están constituidas por muchos elementos variables que dicen relación con los años de servicio, con la experiencia. Como no la tienen, aun cuando desarrollen un mismo trabajo, pueden tener, y aunque hayan escalas salariales, pueden tener diferencias al momento de cobrar finalmente al mes. Y una última que quisiera mencionarles, sin ser con esto completamente exhaustiva, pueden haber más, es que muchas mujeres experimentan la complejidad de querer ser madre, pero no poder porque se mira la maternidad como un elemento negativo a la hora de desarrollar trabajo y familia, ¿no? Esos son algunos de los elementos que podemos encontrar que distinguen el trabajo de los jóvenes con otros tipos de trabajo. Podríamos introducir más. Yo pensé que ustedes iban a abordar más, pero como no los tengo presente aquí, no puedo intencionar más tiempo en que nos detengamos en esta pregunta. Esta pregunta lo que hacía exactamente era invitarlos a reflexionar a ustedes desde este ángulo particular que es el enfoque de jóvenes, ¿no? Hay temas que son comunes a todos los trabajadores,
pero hay cosas que a ustedes les apremian mucho más. A lo mejor no a usted directamente, no a ti, pero sí a tu compañera o lo has visto en otra parte. Entonces, ponernos este enfoque, ponernos esta mirada para mirar la realidad laboral es muy importante, porque es lo que justifica que ustedes tengan CTJ. Si ustedes no reconocen las diferencias que tienen con otros grupos etarios, no tiene sentido que exista un comité. El comité existe porque hay barreras que son mayores para los jóvenes. Por eso existen otras instancias que son para mujeres u otras instancias que podrían mañana ser para las personas que ya están egresando del mercado de trabajo. Porque la trayectoria de vida desde que uno estudia algo, se capacita para algo, ingresa al mercado de trabajo y hacemos toda esta vida laboral hasta que salimos de ahí, tenemos problemas que son distintos, que se pueden ir caracterizando. Entonces, el llamado es a pensarse, ya que todos pertenecen al CNJ, desde allí, ¿no? Lo que los hace, lo que los identifica, no es simplemente que todos estén bajo los 35 años. Lo que los identifica a ustedes es que hay una visión particular de los problemas que tienen los trabajadores y de los problemas que tienen los jóvenes dentro de ese mundo del trabajo. Bueno, sigamos. Vamos a meternos dentro del mundo del trabajo al Estado, porque ustedes pertenecen todos al Estado. Lo primero es que, ¿qué es el Estado? Y lo vamos a resumir muy simplemente diciendo que el Estado es una forma de organización de la sociedad, ¿no? Una forma de ordenarnos, también de controlarnos, pero es una forma de ordenarnos. Imagínense que los países no tuvieran Estado, ¿no? Dependería todo del más fuerte, ¿no? De quienes tuvieran más recursos o del más fuerte. Cuando se organizan las sociedades a través del Estado, eso permite establecer un cierto orden y que esto no sea un caos. Ahora, el Estado se organiza para alcanzar ciertos fines. No es solo para estar organizados porque sí, es porque las sociedades buscan avanzar hacia un estado distinto, hacia una situación distinta. ¿Dónde sabemos nosotros hacia dónde debe ir el Estado? En el órgano, en la norma superior que tiene cada uno de los pueblos, cada uno de los países, que es su constitución. Su constitución es la que establece dónde debería llegar el Estado o para qué sirve el Estado o al servicio de quién está ese Estado, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que tienen las constituciones en todos los países, en que ahí está como el ABC. Ahí se sabe lo que el Estado puede o no puede hacer. Ahora, que estén escritas en la Constitución ciertos derechos, ciertos rayados de cancha, no significa que, por cierto, se va a cumplir todo a plenitud, pero al menos hay un marco de acción de qué cosas pueden y no pueden hacerse. Bien, en general, todas las constituciones señalan que los estados están para servir a la comunidad, para buscar que las personas puedan desarrollarse y puedan participar de lo público, ¿no? Y adicionalmente se le entregan al Estado funciones de cuidado de ese territorio, ¿no? De mantener la independencia y la integridad de un determinado territorio, ¿no? Esto tiene que ver con las invasiones, con el cuidado de fronteras, con las guerras, con todos estos asuntos. Entonces, por un lado tenemos una función que es buscar que la sociedad sea próspera, se desarrolle. Segundo, que la gente participe en esa sociedad. Y tercero, que se proteja a ese territorio. Son como las tres funciones básicas. Ahora, para el caso de ustedes, el Paraguay tiene una definición constitucional muy hermosa, que yo sé que no, ustedes me van a decir sí, pero no se cumple, pero tienen al menos una instrucción, tienen una estructura que es que se definen como un Estado social de derechos.
¿Qué quiere decir esto esencialmente? Que el Estado tiene que proteger los derechos de las personas y tiene que estar enfocado desde la Convención de Derechos Humanos y que tiene que ofrecer garantías que van a ir siendo de acuerdo a los ingresos, a las posibilidades reales que tenga un Estado, que tiene que ir tratando de promover mayor justicia social, que haya más salud, que haya más educación, que haya más trabajo, que no haya brechas para los más pobres, para la gente del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Y las sociedades van teniendo estados que van desarrollando esto idealmente. ¿Por qué digo idealmente? Porque esto también está en el marco del juego político. Es decir, también hay estados que se toman, que son como rehenes de determinados grupos políticos y que justamente no cumplen el mandato social. Pero lo importante para ustedes es que ustedes tienen una constitución que les debiera servir como paraguas para garantizar esto. Cuando ustedes como trabajadores demandan derechos, esos derechos están amparados en leyes. Y esas leyes de ella, todas las leyes que específicas de la función pública, etcétera, que ustedes tienen, todas están bajo un paraguas, una ley mayor, madre, que es la Constitución Política de la República, donde ustedes definen que ustedes, la opción de la búsqueda, la razón de ser del Estado es alcanzar un Estado social de derechos. Ahora bien, el Estado tiene una directa relación y ese modelo de Estado que el Paraguay se ha dado tiene una directa relación con el concepto de democracia, ¿no? Y después de la monarquía, después de establecer ese tipo de que devienen de unas sociedades antiguas, ¿verdad? Unas sociedades medievales, los países hoy día, en la mayoría, tenemos formas de Estado asociados a democracia. Porque la democracia es una forma específica de organizarlo, el Estado. Hay otras, el Estado monárquico existe, o los estados autoritarios también existen. Pero en nuestros países tenemos, al menos en la forma, una forma que es la democracia. Ahora, la democracia básicamente tiene ciertos principios. Y el principio es que debe haber pluralismo ideológico. O sea, tiene que haber derecho a pensar distinto entre las personas. Tiene que haber autodeterminación, es decir, la posibilidad de ese pueblo de alcanzar su destino, que, como ya sabemos, es este principio de el bien común basado en un Estado social de derecho. La tolerancia y la participación. La tolerancia es decir, debemos aceptar que somos distintos, que pensamos distinto, entonces ahí está todos los principios de aceptar las diferencias, ¿no? De no imponernos unos sobre otros, ¿no? Yo no acepto porque tú eres de tal religión, no te acepto porque tú eres de la comunidad LGTBIQ+, no te acepto porque tú eres del partido de tal y yo soy de otro. Y entonces, un principio de la democracia es que convivan en una sociedad determinada las diferencias. Y finalmente el de participación, otro principio importante, es decir, las personas que conforman esos estados, los ciudadanos, deben participar en las decisiones que son importantes. ¿Cuáles son las reglas que la democracia tiene para poder funcionar? Primero, que tiene que haber división y balance en los poderes, ¿no? Estamos hablando de 3 o 4 poderes, para ser exacta, que es el ejecutivo, que es el que ejecuta la política pública, que es donde trabajan la mayoría de ustedes. Después está el legislativo, que es el que hace el ordenamiento, a partir de esa constitución hace las leyes, ¿no? Las perfecciona,
o la echa a perder muchas veces también, es cierto. Y el Poder Judicial, que es cuando precisamente se atropellan las anteriores, hay un espacio para establecer justicia. Y adicionalmente se habla también de otro poder, que es uno más pequeño, que es el poder electoral, que son los organismos que se preocupan y velan porque los procesos electorales se desarrollen conforme a las reglas establecidas por la democracia y que no haya interferencia o no haya vicios en esos procesos. Bien. Otro de los elementos importantes es la libertad de expresión e información. Es decir, que a nadie se le conculque por sus ideas, ¿no? Y que podamos tener medios de comunicación, escritos, audiovisuales, televisión, medios propios, etcétera, para conocer la información, que nadie pueda inhibirte de eso. Tercero, que existan partidos políticos de distintos pensamientos, ¿no? Porque eso es lo que enriquece una sociedad. El límite de esos partidos políticos también está muchas veces establecido en las reglas del juego democrático por la Constitución o por leyes específicas. Por ejemplo, la existencia de partidos políticos que alimenten el odio, ¿no? En Alemania, por ejemplo, el partido nazi no puede funcionar como tal, porque es un partido que está propiciado desde la instigación del odio. La subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen el mandato de los ciudadanos para defenderlos, no para estar en contra de los propios ciudadanos. Entonces, el poder civil, el que manda a las Fuerzas Armadas finalmente, ¿no? Eso es un principio, una regla de la democracia. Y cuando esta se rompe, es que hace décadas atrás ustedes, como los chilenos, como los uruguayos, como los argentinos, como los brasileños, etcétera, hemos vivido, cuando eso se revierte, las dictaduras militares. Y la participación a través de elecciones libres, así que se den condiciones para que haya candidatos de distinto tipo, de distintos pensamientos y que la gente pueda ejercer su derecho al voto. Y finalmente también es parte de la regla del juego la libertad sindical. El que ustedes puedan formar sindicatos, puedan elegir directores y ustedes también eventualmente puedan ser elegidos como tales, e incluso la libertad sindical está establecido en convenios internacionales y en leyes nacionales que establecen incluso que las organizaciones tienen la libertad sindical para deshacerse, es decir, termina un sindicato o para fusionarse o para, por ejemplo, que un sindicato pueda adherirse a una central sindical o que un sindicato pueda adherir a un organismo internacional como la Internacional de Servicios Públicos. Todo ello forma parte de la regla del juego de la democracia. En la democracia, en esta forma concreta y específica de organizar el Estado, ¿quién tiene el poder? El poder, en teoría, lo tiene la ciudadanía. Y se supone que la ciudadanía tiene el poder, ¿por qué? Porque tiene el ejercicio de la elección libre, es decir, elige a quién va a estar en el ejecutivo y en el legislativo y en la municipalidad. Por eso se habla de titularidad del poder. Ahora bien, lamentablemente esto se altera muchas veces porque las élites de un país se concentran la riqueza, concentran los medios de comunicación, concentran los partidos políticos, y esto hace que la ciudadanía no puede ejercer finalmente la titularidad de este poder. Para ejercer además la titularidad del poder se requieren varias cosas.
se requiere que todas las personas puedan ejercerlo en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Y el Paraguay evidentemente tiene dificultades en la igualdad de oportunidades, por ejemplo, en las poblaciones campesinas. Se requieren que además los procedimientos legales sean para todos transparentes e iguales, y no que haya una justicia para unos e injusticia para otros. Y tercero, que todo el sistema normativo, es decir, todas las leyes que se hagan, estén conforme a la Carta de los Derechos Humanos de 1948. Entonces, ya hemos visto que esta forma, el Estado, esta forma de organización de la sociedad, está muy directamente relacionado en nuestros países con este concepto de democracia, que seguramente en sus cabezas están diciendo ustedes, sí, pero eso está todo en el papel, eso no se cumple. Ok, no por eso minemos en menos la existencia de el papel. El papel y las leyes son muy importantes para exigirlas. Si no estuvieran esos papeles, no estuvieran esas leyes, no podríamos exigirlo. Ni siquiera podríamos hacer este curso, por ejemplo. Porque existe libertad de expresión e información, es que podemos hacerlo. Entonces, no hay que minimizar el rol que juegan las constituciones y las leyes en los países. Sí, lo que tenemos que tratar es de que esa titularidad del poder en realidad recaiga sobre la ciudadanía. Y es ahí donde los sindicatos tienen mucho que hacer. Ahora bien, ¿cómo el Estado puede alcanzar su función final? Solo administrando recursos. No hay otra manera. El Estado tiene lo que se llama el poder tributario. ¿Qué significa esto? Que el Estado puede cobrar tributos. ¿Qué son los tributos? Los impuestos. O sea, los ingresos. El Estado puede de una manera unilateral, y dice ahí autoritariamente, no se refiere autoritariamente en el sentido de un dictador, no. Se refiere a la ley, que es conforme a la ley que está establecido que puede el Estado cobrar impuestos dentro de a las economías privadas, es decir, a lo que hacen los emprendedores, a lo que lo hace el comerciante, a lo que hace los empresarios, a lo que hace las personas que desarrollan economía. Y que por eso no necesariamente está obligado a retribuir a quien se le cobra, no necesariamente. Porque si no, si el Estado, por ejemplo, tuviera la obligación, significa que si alguien le paga más impuestos, solo le tendría que dar a esa persona bienes o servicios. No, el Estado está obligado a entregarlos a toda la comunidad. Y con los fondos que se obtienen de esos recursos de los tributos, es decir, de los impuestos, es que se financia todo lo que la sociedad requiere para cumplir sus fines. Entonces, sus recursos mes a mes, sus salarios, devienen de este concepto, de los impuestos, ¿no? Y el sistema tributario, el Estado organiza un sistema tributario, es decir, una organización legal, administrativa, para poder hacerlo. Entonces se dota de leyes específicas de a quién le puede cobrar, cuánto le puede cobrar, cómo se puede proceder al pago de esos tributos, y son concebidas como elementos obligatorios por la ley, ¿no? Si no tuviéramos sistema tributario, los estados no ejercieran el poder tributario, evidentemente no hay forma de que los estados cumplan sus obligaciones que están en la Constitución para el ejercicio de la sociedad de derechos. Y la política fiscal. Entonces, ¿qué rol juega en todo esto? Bueno, la política fiscal básicamente tiene que ver con la capacidad que tiene el Ejecutivo, un Estado,
gobierno de ajustar entre lo que recibe con lo que gasta. Es el manejo entre la carga tributaria con los gastos que tiene. La política social, la política de defensa, la política de seguridad, ¿no? Y estas, dependiendo de si llevan mucho gasto, es decir, van muchos recursos a la sociedad, se van a llamar expansivas. En cambio, si concentran muchos recursos en dejar guardado para cuando hayan situaciones emergentes, o no gasta mucho socialmente, se le va a llamar, ¿verdad?, una política fiscal restrictiva. Entonces, la relación entre lo que ingresa al Estado versus lo que necesitamos gastar para cumplir el mandato de la Constitución, y esta idea de que pueden ser expansivas o restrictivas. Por supuesto que esto también va a depender en una sociedad de mercado como la que estamos, de lo que ocurra en el mundo. Un país, hoy día no podemos hablar de ningún país autárquico, ningún país que diga yo voy a tener una política expansiva independiente de lo que ocurra. Cada vez somos más dependientes y requeremos entender lo que está pasando en el mundo. Y hoy día en el mundo están pasando muchas cosas que afectan al Paraguay, ¿no? Cosas que alteran la situación tributaria del país y por ende el que las políticas sociales, los mandatos, incluso sus demandas por remuneraciones no puedan ser satisfechas adecuadamente. ¿Qué cosas están pasando en el mundo, a juicio de ustedes, importantes en esta materia? ¿Nadie? ¿No hay nada ocurriendo en el mundo? ¿O me dejaron sola hablando y estoy yo y la Ornella? La pandemia. Juan plantea claro. La pandemia es un hecho cierto, ¿no es cierto?, que afectó drásticamente las arcas fiscales en el mundo. Correcto, Juan. ¿Qué más? Vamos, chicos. Si no quieren prender las cámaras, escriban. La guerra, Romina, muy bien, Romina. La guerra entre Rusia y Ucrania. La subida del petróleo, correcto. La guerra, estos dos hechos exactos. Nayara, también la guerra, bien. Romina, la falta de exportación de materias primas, correcto. Los países que tenemos una economía básica que se sustenta sobre, por ejemplo, Paraguay, que se sustenta sobre la venta de la soja, sobre la venta de la industria de animales, claro. Si se deja de comprar, por ejemplo, esos productos en el mundo, hacen que exactamente, Romina, al ser un país extractivista que saca lo que tiene, y si te dejan de comprar, evidentemente que inmediatamente se va a afectar las arcas de ese país. La sequía, claro, el cambio climático, lo hemos conversado también en las otras sesiones, incluyendo darle un espacio único a ver cómo el cambio climático está afectando la vida de las personas y por supuesto la economía. La marcha de los panaderos en Italia por la suba de ingredientes. Claro, ahora esa marcha de los panaderos de materias primas tiene que ver además con la guerra, porque Ucrania se le llamaba el granero del mundo, porque ahí se producía la mayor parte de los granos que consumía buena parte del mundo. Porque además en el mundo se ha empezado a dejar de producir alimentos básicos. La cantidad de tierra, sea por la situación de sequía o de inundaciones, pero también porque la industria ha empezado a a ocupar, digamos, los territorios que antes eran de desarrollo agrícola para otras industrias, dejando muy poco territorio para los alimentos, y esto lo ha ido encareciendo. La exportación cárnica, por supuesto, ahí hay fenómenos directos que tienen que ver no solo
con que los países tienen menos recursos para comprar carne, entonces compran menos o como subieron de precio, también compran menos, pero adicionalmente hay cambios culturales que están operando y que están alterando la exportación cárnica. Hoy día generacionalmente hay unas generaciones completas en muchos países que están dejando de consumir carne y eso va a alterar también las industrias, o sea, también la cultura va afectando la situación de un país. Hay una recomposición geopolítica que afecta a muchos países. Exactamente. ¿De qué nos está hablando Romina ahí? Nos está hablando de que antes Estados Unidos determinaba todo lo que pasaba durante varias décadas después de la Guerra Fría. Estados Unidos fue la superpotencia. Hoy día, cada vez más está teniendo influencia, sobre todo en Latinoamérica, China. Lo que pasa en China es muy importante y Estados Unidos está con muchos problemas por las tasas de interés, por el tema también de cómo le está afectando la crisis climática, más otras decisiones. Después nos escriben acá, bien, ahora se activaron, me encanta. Y principalmente, a ver, vamos a ir leyendo, Elías nos dice, y principalmente para que haya una crisis en estos últimos años, la pandemia, la guerra, los desastres naturales que dificultan drásticamente la economía en todo el mundo. El petróleo, Gerardo nos agrega, el petróleo influyó muy significativamente hasta produjo una tasa de política monetaria muy elevada que se mantuvo acá en Paraguay. La inflación disminuye, pero no la tasa de política monetaria que impacta directamente el empleo. El elevado interés en todo el sistema financiero, que es el mismo problema que tiene hoy Estados Unidos. Perfecto. Acá juega un papel importante el aliado de China, que son los BRICS. Muy importante la geopolítica también. ¿Cómo influye? ¿Por qué? Porque China había venido teniendo una política de entrar en todos los mercados en Latinoamérica. De hecho, Paraguay es el único lugar donde menos ha ingresado China de todos los países. Yo, que soy chilena, por ejemplo, les puedo decir acá que China compró prácticamente toda la industria eléctrica de este país y ahora acaba de comprar el litio en Bolivia. Entonces, China tiene ha tenido un desarrollo, una implantación económica muy fuerte en los últimos años y cuando ella nos habla de los BRICS, que nos está hablando de una configuración geopolítica que es Brasil, Rusia, Sudáfrica, China e India. Entonces es muy poderoso ese BRICS. Y acá en Latinoamérica, Bolsonaro había hecho que los BRICS no sonaran mucho en los últimos tiempos, ¿no? Como que no se había juntado con ellos. Al cambiar el gobierno y al asumir Lula vuelve a darle mucha importancia a los BRICS de nuevo. Entonces, ahí ustedes ven cómo la economía, la política, ¿verdad? Van combinándose y mezclándose. En Paraguay, por ejemplo, se mira y se basa mucho también en lo que es la tasa de inflación, no así la tasa de desempleo. En todas partes, porque la influencia, estamos en una sociedad donde la ideología que comanda todo es esencialmente una ideología capitalista. En las sociedades capitalistas, los principios económicos que nos rigen es que hay que, bueno, y hoy día se ha avanzado no solo en el mundo capitalista, ningún país está interesado en que la inflación se suba, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos países con una inflación tremenda al 1000%, que son Argentina y Venezuela. Estos dos países la están pasando muy mal porque efectivamente se han disparado. Pero ¿qué pasa cuando hay alta inflación? Los países tratan de controlarla y ponen estas tasas de interés más elevadas para hacer más difícil los créditos, va a ser más difícil las compras, todo. Pero pasa que la inflación afecta directamente los bolsillos de los trabajadores. ¿Por qué? Por el sistema tributario que tenemos. Ya vamos a ver un poquito más de eso.
A ver, con Paraguay no negocia China, ya que sigue siendo reconociendo a Taiwán como país. Efectivamente, esa es la única, la razón por qué directamente Paraguay es el último eslabón. Paraguay está muy ligado hoy día y es el país que tiene más directa relación con Taiwán, pero eso tiene que ver con geopolítica y con la vinculación con Estados Unidos que tiene Paraguay. La suma de las múltiples crisis derivadas de la pandemia, el endeudamiento excesivo, la inflación, el cambio climático, la guerra de Ucrania podrían dejar la economía mundial en una situación más precaria que la registrada tras la crisis financiera del 2008, nos dice Manu. Excelente, muchas gracias por participar, se me activaron, excelente. Yo pensé que estaba sola en este lugar. Todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está? ¿Qué es? Volvemos a la presentación. ¿Qué es lo que nos dice? Que no depende solo de la decisión del gobierno de turno. Está afectado por todos estos fenómenos globales porque vivimos en un mundo globalizado y donde los países no pueden decidir solo y solo por sí mismos lo que pueden hacer. Ahora, en Latinoamérica y el Caribe, el Estado ve más dificultado el cumplimiento de la función social porque es muy dependiente por el tipo de economías que tenemos, como alguien lo señaló ahí, economías extractivas, es decir, que no le agregamos valor agregado a lo que hacemos. O sea, no es lo mismo que un país venda la soja, sí, a que vengan a productos que derivan de la soja procesados. Es muy distinto, porque si ustedes venden el producto, lo venden barato y después lo compran caro, ¿no? En cambio, si ustedes ese mismo producto tuvieran industrialización importante y ese producto ustedes lo generaran como alimentos terminados, generaría cadenas de valor, generaría trabajo, generaría muchas externalidades que ya no tienen y ustedes tendrían además para poder comprarlo en su propio mercado a más bajas condiciones. Pero América Latina y el Caribe se caracteriza por varias cosas. Uno, que son negativas en general. Tienen una baja carga tributaria o presión tributaria, o sea, pagamos poco. En la media en la región es de 20,5, o sea, si usted gana 100 o si hay capitales que sean 100, hay 20,5 que se pagan en tributos al Estado. La otra razón es que hay estructuras tributarias que son injustas. ¿Qué queremos decir con eso? Que los que tienen más no pagan más, sino que a veces justamente los más pobres son los que pagan proporcionalmente más impuestos que los más ricos de un país. Tercero, tenemos estructuras tributarias regresivas. Efectivamente, tenemos estructuras donde hay tributos, pero los tributos que tenemos gravan el trabajo y no el capital, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando a los municipales se les quería poner o retener el 10% del impuesto, que fue una lucha que desarrollaron ya hace el año pasado, antepasado, se les quería poner a los trabajadores de un tipo en los municipios tomar el 10%, pero eso no se hacía con otros segmentos, otros empresarios que, por ejemplo, los grandes, la soja tiene una tributación muy baja en el caso del Paraguay. Y finalmente tenemos culturas fiscales de evasión, elusión y corrupción. Tres palabras con las que el Paraguay está muy familiarizado y vamos a distinguir ahí importante evasión de elusión, porque evasión es saltarme la ley, ¿no? Simplemente no dar boleta, no dar registro, traficar, llevarme cosas de un lado a otro sin pagar ningún impuesto, evasión. Y la elusión más bien es el uso malicioso de las pequeñas reglas de la contabilidad para no pagar, ¿no? Decir, por ejemplo, que los vehículos que sean vehículos de trabajo no pagarán en una empresa tributos.
Sin embargo, yo compro un vehículo y le pongo una winchita pequeñita que diga el nombre de mi empresa y ya estoy lista con eso, pero en realidad lo compré para mí y no pagué impuestos, por ejemplo. Entonces hay una distinción entre evasión y elusión. La evasión está fuera de la ley completamente y la elusión usa pequeños intersticios de la ley para no pagar impuestos. Y la corrupción, que ya la vamos a ver más en detalle. Pero además de eso nos encontramos, y por eso mismo, en un continente que tiene servicios públicos de baja cobertura. Los servicios de la salud, los de la educación, los de la seguridad social, cubren a muy pocas personas. Y adicionalmente a eso, son de calidad franciscana de pobreza. Es decir, la gente puede ir a estudiar, pero no hay una educación que sea apropiada o que el lugar, la infraestructura, las condiciones en que se desarrolla sea la adecuada. Adicionalmente a eso, nuestros países, como los del continente africano, son los países más pobres, ¿no? Nuestros índices de pobreza son altísimos. Ustedes tienen un índice, ustedes tienen una de cada 4 personas es pobre o extrema pobreza en el Paraguay. No se puede desarrollar un país con esos índices de pobreza. Y hay una alta desigualdad económica, social y de capital cultural. Es decir, hay un grupo muy minoritario de gente que acumula mucho y la mayoría tiene muchas dificultades, no solo en el campo económico, sino también de que el que tiene menos acceso a todo, ¿no? Si tuviéramos que hablar del internet, del transporte, no solo de los bienes básicos como podríamos entender la educación o la salud, sino también de todos estos otros elementos. Hay en estos países precisamente por la desigualdad, por la pobreza, por la falta de oportunidades, mayores índices de violencia. Y finalmente todos resultan en que nuestros niveles de desarrollo humano medidos según indicadores globales son mucho más bajos que los que tienen en otros continentes. Porque finalmente para que el Estado pueda cumplir su tarea se requieren esos recursos. Entonces, si queremos pensar en mejores recursos, si queremos pensar en un mejor país, si ustedes quieren pensar en mejores salarios o mejores trabajos, tenemos que pensar en los sistemas fiscales, ¿no? No podemos demandar que nuestros lugares, puestos de trabajo sean mejores, que nuestros salarios tengan cada vez más incremento, porque el costo de la vida es más elevado y ya el sueldo no nos alcanza para nada. Eso tiene que ir asociado a una reflexión sobre qué pasa en el Paraguay con por qué no se cumple esta función social y qué tiene que ver esto con el sistema tributario. Ahora bien, ese no es el único problema que enfrenta un Estado. Un Estado va a estar siempre en situaciones de complejidad, unos más que otros. Por ejemplo, si hay inestabilidad o crisis política, evidentemente que eso es una posibilidad de que el Estado fallido, de que el Estado se rompa, de que haya situaciones de críticas, ¿no? La corrupción. La corrupción es una enfermedad del Estado que puede llevarlo a una situación terminal. El déficit fiscal, es decir, el Estado no tiene la función pública, el municipio, el Ministerio de Salud no tienen con qué desarrollar la política social. La falta de acceso a la población o la mala calidad de los servicios también es un reto que tienen los estados. ¿Cómo cumplen la función? Con condiciones muy precarias, con pocos recursos. ¿Cómo se avanza en esto? El tema de la inseguridad y la violencia son otro de los lacras, otro de los problemas que un Estado tiene que advertir, ¿no? Y que daña la convivencia interna y que muchas veces además la inestabilidad política se junta con la inseguridad y la violencia también. La ausencia de crecimiento económico y de empleo en una sociedad tan abierta, en una economía tan dependiente, obviamente que
cuando no hay crecimiento económico y hay desempleo, cunde el pánico entre la ciudadanía y eso es un problema grave, el no tener ingresos, que las familias carezcan de ingresos, que las familias caigan en pobreza, que los países caigan en cesación de pagos internacionales, sobre todo los que tienen mucha deuda externa, ¿no? Otro problema es que uno de los sistemas independientes del Estado, que el sistema judicial, funcione mal, ¿no? Que sea una justicia corrupta o que no haya acceso a la justicia de manera eficiente, es decir, que la justicia no sea igualdad, no haya igualdad para todos. Si tú puedes pagar un abogado, si puedes pagar un letrado que te haga tus escritos o que te sepa escribir o que tenga acceso a... Eso significa una justicia deficiente, ¿no? Cuando los sindicatos, eso ya ha pasado un poco en el Paraguay, pero todavía había un momento donde había una justicia muy deficiente con los sindicatos. Los sindicatos presentaban sus papeles y se demoraban 6, 7, 8 meses y más en entregarle finalmente lo que los mandataba como representantes de los trabajadores. Eso nos habla de un sistema de justicia que no funciona. Las desigualdades sociales y las exclusiones también, el mandato de la diversidad, la heterogeneidad, el respeto al otro, la tolerancia, la que hablé al principio, no se cumpla. Y que yo diga, en esta sociedad no vamos a admitir a las personas de este tipo o de este otro tipo, ¿no? Que entonces intervengamos desde el Estado o desde una cultura que no reconoce al otro en su integridad como sujeto de derecho, sino que para reconocerlo le pide que sea igual que yo. Y que excluye por color, por raza, por condición social, por condición económica, por orientación sexual, por religión. Todos esos elementos también hacen a un problema en el Estado, una sociedad que además, cuando hay una sociedad de desigualdades sociales y exclusiones, va aparejada de más violencia. Es una sociedad con mayor violencia. Todo esto redunda en, obviamente, el no respeto a los derechos humanos, ¿no? El principio de un Estado que pretenda cumplir el mandato es que debe respetar los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. O sea, los derechos políticos y civiles, los derechos sociales y los derechos de pueblo, primera, segunda y tercera generación. Y finalmente, lo que representa un desafío a escala planetaria, como no lo habíamos tenido antes, que es el deterioro medioambiental y cómo hemos ido perdiendo activos. Por ejemplo, la pérdida de activos se refiere, en el caso de ustedes, a cuando los incendios arrasan partes importantes de su territorio y eso significa que el mundo, no solo ustedes están perdiendo, estamos perdiendo todos, porque significa que tenemos aire cada vez más contaminado y sin capacidad de procesar el CO2 en el ambiente. Perdona, Fernanda, ¿sí? Están diciendo los compañeros que no se ve tu presentación. No estás proyectando, parece, la presentación. Ahí sí. Ah, ¿y cuándo se dejó de ver? Ahí. Sí, ahí sí, política fiscal. ¿Eso se vio? Sí, eso se vio. Ya. Se vio política fiscal. ¿Y esa? Esa también. ¿Y esa? No, esta no se vio. Ya. Esta no se vio. Entonces, esta es lo que es el resumen de lo que yo les decía, de cómo estas cosas están imbricadas, cómo están relacionadas, cuáles son los principales problemas que enfrenta el Estado. Y ustedes como jóvenes tienen que aprender a reconocer que estas cosas están vinculadas, ¿no? La demanda de decir, quiero más salario, quiero esto, está relacionada con esto. Hay que comprender esto, ¿no? Para que ustedes se vuelvan líderes poderosos que puedan intervenir allí donde hay que desatar los nudos sociales. En el caso del Estado paraguayo, obviamente que yo les dije, el promedio en América Latina es un 20%, pero
En los países de la OCDE el promedio es de un 25%, por eso pueden tener mucho más desarrollo social que el que nosotros podemos alcanzar. Pero en el caso de ustedes es mucho peor todavía, porque su carga tributaria alcanza al 14%. O sea, es un Estado desfinanciado, un Estado que no tiene capacidad para recaudar además, ¿no? Que entrega muchos privilegios a ciertas empresas que son... entonces, los que pagan más no son los grandes empresarios, los grandes terratenientes, sino que adicionalmente los que pagan más son precisamente las personas que viven del salario, ¿no? Ahora, tienen una muy buena cosa que hay que destacarlo, sí, que ustedes tienen un valor agregado diferenciado para la canasta básica, o sea, los alimentos gravan menos, pero eso no se compensa con el hecho de que, por ejemplo, el sector exportador no pague. Gran parte del sector exportador no devuelve IVA y hay entonces un problema estructural en el Paraguay. Entonces, cuando hablamos de salarios, cuando hablamos de cómo hacer este Estado, cómo hablamos de servicios públicos, cómo hablamos de que el municipio funcione, que a las enfermeras le llegue al hospital todo lo que necesitan, que las empresas en que ustedes trabajan, las empresas de Itaipú, por ejemplo, también puedan hacer inversión, etcétera. Todo tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando la ISP plantea una de sus grandes trabajos, una de sus grandes luchas es trabajar porque haya justicia fiscal. Esto parece súper lejano al mundo sindical y mucho más allá de los jóvenes. Pero ¿saben qué? Esto es probablemente uno de los temas centrales, porque tiene que ver con cómo alcanzamos esta justicia fiscal. Gran parte de los problemas que demandan los trabajadores tienen que ver con que no hay justicia fiscal, es decir, no hay un sistema que permita ampliar la base de derechos de su país, ¿no? Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué sería por lo que tendríamos que luchar para que haya un sistema fiscal más justo? Y eso requiere tres cosas a lo menos. Primero, que la recaudación fiscal sea progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que vaya gradualmente alcanzando los estándares y los niveles que hay en otros países, pero que además no le pegue fuerte a los que tienen menos, sino que justamente a los que tienen más. Segundo, que haya un uso distributivo y que se destine al gasto social, es decir, que no es que solamente queremos que el Estado recaude y después se gasta, por ejemplo, hay corrupción y se usa mal y no llega finalmente a donde tiene que llegar. ¿Cómo hacemos entonces para que la administración del Estado use bien esos recursos? ¿Cómo el mandato público, el mandato político a un gobierno se cumple? ¿Y cómo se hace control social de ese gasto? ¿No? Con motivo de la pandemia, por ejemplo, ustedes establecieron un marco distinto de gasto social. Se les permitió un gasto muy superior a lo tradicional a través de un instrumento normativo, una norma, una ley específica, que incluso recortó salarios a los más altos en determinados lugares, etcétera, para gastar. Pero muchos de esos recursos se denunciaron que no llegaban donde tenían que llegar. Entonces, no solo nos tenemos que preocupar porque haya más recaudación y que ésta sea más progresiva, sino también por cómo se gastan esos usos en la administración pública y finalmente cómo se hace sostenible en el tiempo. Es decir, que no sea una cosa para hoy día, sino que se piense de aquí a muchos años más para adelante. ¿Qué cosas son las que afectan la justicia fiscal? Que no tengamos justicia fiscal. Muchas cosas. Lo primero es los sistemas políticos. Hay sistemas políticos, ¿no?, que están asociados a los poderes fácticos. ¿Qué son los poderes fácticos? Los que en realidad tienen el poder en un país.
Entonces piensen ustedes, en un país donde ustedes tienen los mismos partidos políticos, el control de los medios de comunicaciones, las empresas relacionadas, entonces obviamente que no están interesados en que haya más ajuste fiscal, porque no están interesados en que sus empresas paguen más. Entonces hay una relación ahí negativa entre el régimen político con los poderes fácticos. De hecho, ustedes han tenido presidentes empresarios que se han hecho más millonarios y más ricos durante el ejercicio del poder. Un tercer elemento es justamente la ausencia o la debilidad del control social. Tenemos democracias muy débiles. Los sindicatos, por ejemplo, la tasa de sindicalización es muy baja en el Paraguay. Y ustedes en el sector público son de los pocos que están organizados, porque en el sector privado es perseguido y es mucho más difícil organizarse. Entonces ahí hay una debilidad, pero además los pocos que están organizados en sindicatos están fragmentados, están separados, tienen 8 centrales sindicales, etc. Los campesinos dan su pelea solos, cuesta mucho establecer alianzas entre distintas gente que finalmente está pidiendo lo mismo. No va a haber mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en el Paraguay mientras no afronten esto. Y hay también debilidades en la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque tienen una concentración de medios de comunicación que dependen de los poderes fácticos. Entonces, si ustedes mañana quieren decir, salir a la prensa, hacer alguna cosa, van a tener posibilidades de ser mínimamente cubiertos, ¿no? Y se cubre mucho más, se le da mucha importancia más a lo que dicen los poderes fácticos o el régimen de turno, ¿no? Y finalmente un tema que está en negrilla porque es una espada de Damocles y un problema estructural del Paraguay, que es la corrupción, ¿no? La corrupción es un gran drama. Entonces se dice, no vamos a entregar más recursos porque no se usa bien, porque hay que modernizar el Estado, porque hay corrupción. Pero finalmente la corrupción cambia de mano y se va para el mismo lado. Tenemos un tema complejo además en el Paraguay, porque cuando no hay intercambio en quien recibe el poder, más allá que pertenecen a la misma línea histórica, entonces también no hay control social. Es muy difícil hacer control social en sociedades pequeñas con una fragmentación social tan elevada. En fin, no es fácil, pero ¿a dónde queríamos llegar con esta primera sesión? Esencialmente lo que queríamos hacerle la reflexión, que cuando miramos los problemas del trabajo, cuando miramos los problemas del sector público, la Internacional de Servicios Públicos lo que les plantea es que ustedes no pueden mirar solo esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesito, enséñenme a negociar, enséñenme el liderazgo, enséñenme... Esto tiene que ir asociado a una comprensión de lo que pasa en la sociedad paraguaya y dónde están los nudos que hay que desatar. Entonces, no solamente tenemos que trabajar en el sindicato para adentro, no solo nos tienen que preocupar la negociación en octubre, cuando ustedes negocian, hacen las demandas salariales, no solo nos va a importar eso, sino que tenemos que mirar el contexto. Tenemos que mirar el contexto ¿para qué? Para que además tengamos un vínculo con la comunidad, porque los trabajadores públicos en el mundo en general, en los países del tercer mundo básicamente, en el Paraguay, igual en mi país y en muchos otros, son vistos negativamente por la sociedad, porque se les ve como un privilegiado en un mundo que tiene sobre el 60% del empleo precarizado o empleo por cuenta propia. Tener un puesto de trabajo y que te paguen a fin de mes, todo a fin de mes, se ve como un absoluto privilegio.
Entonces ustedes no son muy bien vistos, además están dentro de los trabajadores, lamentablemente hay trabajadores que no hacen bien su trabajo, otros que son los famosos planilleros que van a cobrar el salario pero nunca más los ve, y esto es mucho mayor en los municipios como un espacio donde la corrupción es muy fuerte. Entonces, los ciudadanos tampoco están vinculados a las luchas que ustedes puedan dar, porque ustedes no están necesariamente vinculados también al esfuerzo de hacer un mejor servicio. Por supuesto que hay muchos trabajadores y trabajadoras que sacan la mugre, que trabajan dignamente, que ponen lo mejor de sí, pero no es siempre así. Y tenemos además un Estado que no invierte en los sectores públicos, entonces el usuario cuando llega a un municipio, a un hospital, a un servicio público, ve que no le atienden como él espera, obviamente que sufre animadversión con ese servicio. Cuando entonces la ISP los convoca a luchar por sus derechos, está asociado a luchar también porque los servicios públicos sean de calidad. Y dentro de esos servicios públicos de calidad está el empleo. Una de esas condiciones para que los servidores públicos presten un buen servicio es que estén bien en su trabajo, que forme parte de la agenda de mejorar el trabajo. Entonces, el tema hay que pensarlo en su complejidad. Es cierto, desde el sindicato específico de Citrama o de la UNA, de FESIFUNA o de un órgano específico no vamos a poder alterar toda esta realidad, pero necesitamos que los trabajadores tengan esta visión compleja, esta visión ampliada de la realidad para que no se queden solo en su pequeño mundo, porque hay luchas que hay que dar hacia adentro del gremio, adentro del servicio, adentro del municipio, adentro del hospital, y hay otras luchas que las tenemos que dar con la sociedad toda. Ese es el llamado, esa es la reflexión que tenemos que hacer para poder entender esto. Cuando las enfermeras alcanzaron la carrera profesional, que forma parte de los acervos de las luchas sindicales ya del Paraguay y en el que hemos tenido activa participación y cercanía como ISP, una de las cosas importantes es que ellas siempre dijeron carrera funcionaria, pero carrera funcionaria para ofrecer mejor salud a los paraguayos. Estas dos cosas estaban imbricadas y esto necesitaba aumento del presupuesto sectorial. Las cosas estaban mezcladas, ¿sí? Así que los dejo con esa reflexión. Vamos a conversar mucho más en forma presencial el próximo 3 de agosto. Espero que no se hayan aburrido, que los haya hecho reflexionar esta primera sesión y que estos temas los empiecen ustedes a pensar en sus sectores. Cómo desde la búsqueda de mejor empleo y de acceso para los jóvenes está vinculado al tema tributario, al tema de mejorar los servicios públicos, al tema de la relación con la democracia, al tema de la geopolítica internacional, todo esto está vinculado. Así que, por mi parte, espero que hayan aprendido o que hayan reflexionado conmigo y volvemos el 3 de agosto. Si es que no hay preguntas. Muchas gracias, Fernanda. Si no hay preguntas, yo daría por cerrado este primer módulo, pidiéndoles a todos que por favor prendan sus cámaras para poder sacar una fotografía para registrar este primer momento. Todos con las cámaras prendidas, ahí está, viste Fernanda que estaban ahí los jóvenes detrás, pero estaban. Bien, vamos con la foto, pónganse más lindos todavía. Ahí va. Me falta Rada, pero parece que Rada no tiene cámara. Ahí va, 1, 2, 3, ahí va la primera foto. Y voy a sacar otra por si acaso. Ya se nos descolgaron 7 participantes. Ahí va. Perfecto, compas.
Nos vemos entonces el 3 de agosto. Gracias, Fernanda, por tus conocimientos, por la comprensión que hoy día nos transmitiste o nos hiciste, al menos que tuviéramos alguna curiosidad de por qué es importante comprender lo que pasa con la realidad y con estos temas que para muchos jóvenes no les son tan propios, pero que sin embargo revisten una gran importancia para el fortalecimiento de los servicios públicos de calidad. Así que muchas gracias, jóvenes, y nos vemos el 3 de agosto en Asunción. Chau, chau.